Amigos de Salud TV, muy buenas tardes y bienvenidos a su programa. Estamos en la cinturita de la semana, hemos llegado al miércoles 28 de abril y este día estaremos hablando de un tema muy interesante. Fíjese bien, usted tiene niños pequeños o tuvo niños pequeños que de pronto se orinaban, que mojaban la cama, ya sea de día o lo hacían de noche. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ellos? ¿Esto es normal o no? Todas esas dudas vamos a estar disipando este día. Veamos la cápsula y luego les cuento con quiénes estaremos aprendiendo. La enuresis nocturna es la micción involuntaria que ocurre por la noche mientras se duerme, después de la edad en que un niño debería ser capaz de controlar la vejiga. La mayoría de nosotros pensamos que mojar la cama es algo que le ocurre a los niños pequeños, pero se trata de un problema que afecta entre 1 y 2 de cada 100 adolescentes. Existen dos tipos de enuresis. Las personas con enuresis nocturna primaria llevan mojando la cama desde que eran bebés. Se trata del tipo más frecuente de enuresis. La enuresis secundaria es una afección que se desarrolla como mínimo 6 meses después de haber aprendido a controlar la vejiga. La vejiga es un receptáculo muscular del pis. Se dilata a medida que la orina va entrando en su interior y luego se contrae para expulsar la orina. En una persona con un control normal de la vejiga, los nervios de la vejiga envían un mensaje al cerebro cuando está llena. A continuación, el cerebro envía un mensaje a la vejiga para impedir que se vacíe de forma automática. Pero las personas con enuresis nocturna tienen un problema que les hace orinar de forma involuntaria por la noche. Para conocer más sobre este tema, te invitamos a seguir en sintonía de Salud TV, tu doctor en casa. Esta es una situación de verdad, las enuresis es una de esas situaciones incómodas que angustian mucho a los papás y por qué también a los niños y muchas veces hacen pues que la gente vaya corriendo del pediatra a preguntar qué está pasando, hasta qué punto es normal. Vamos a estar aprendiendo este día. Estoy súper bien acompañada con el doctor Eduardo Loza, él es urólogo pediatra. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy buenos días, aquí contento con este ánimo de la invitación que tú me haces para hablar de este tema tan importante. Mire, doctor, y de verdad que al fin que se me hizo conocerlo en persona, porque pasamos en pandemia platicando a través de Skype y no habíamos tenido el gusto, ¿verdad? Hasta ahora, ya ves, ya nos vamos liberando un poquito de esta pandemia. Qué bueno, definitivamente que hay que agradecerle mucho a Dios que estamos acá con bien y que ya estamos, pues por lo menos ya nos podemos ver acá. Perfecto, ¿verdad? Con gusto. Bueno, a ver, doctor, la clasificación que mencionaba la cápsula hablaba de primaria y secundaria, pero entiendo que hay varias. Pero definiendo enuresis, ¿a qué nos referimos con enuresis, doctor? Bueno, para empezar hay que definir adecuadamente nosotros en qué momento es que vamos a estar teniendo el control de nuestros esfínteres, o sea, cuando ya el niño avisa para hacer pipí. Esto ocurre en su gran mayoría entre los 2 a los 5 años. Después de esa edad, pueden aparecer cuadros en los cuales los niños pueden persistir haciéndose pipí en la cama. Entonces hay que establecer también la frecuencia y qué tanto tiempo como para definir enuresis. Entonces, si la definimos correctamente, podemos decir que es por lo menos unas 3 veces a la semana que tenga sus problemas de mojar la cama y durante 3 meses consecutivos. Eso lo puede hacer en cuanto a la frecuencia y la intensidad en el tiempo. De esa manera pues se calman las angustias, porque las mamás algunas veces piensan de que a los 6, 7 años se hizo 2, 3 veces en un mes. Que es ilógico y completamente anormal y no esperado que un niño moje la cama después de a los 7 años o más, ¿no? Pero puedes tener un evento de este tipo y sin ser propiamente llamado la enuresis. Por eso de ahí que pueden ser 3 veces a la semana. Por 3 meses. Durante 3 meses. Eso seguidos, es como lo mínimo. Y durante 3 meses consecutivos. Exactamente. ¿Verdad? Si ya tenemos un niño que ya había controlado los esfínteres,
y de pronto comienza a presentar escapes y moja la cama 3 veces por semana durante 3 meses, entonces sí, a eso se llama enuresis nocturna. Enuresis nocturna, y que algunos le conocen también con el término de monosintomática, es decir, que es lo único que aparece y es lo único que tiene el niño, o sea, solo moja la cama. Entonces, en ese evento para nosotros, escuchando la historia de los papás, porque es bien importante preguntarles que si solamente tiene eso, entonces las probabilidades de calmar las angustias va a ser mucho más tranquila. A ver, cuando usted me dice, si solo tiene eso, ahí me deja una puertecita que ir a abrir. Entonces yo le pregunto, ¿qué más necesita saber si no hace el niño? Entonces, ahí empezamos nosotros nuestro interrogatorio. Generalmente cuando hacemos bien consciente la parte de cómo es que hace pipí un niño, los padres, o incluso pues uno como padre muchas veces no lo tomaba en cuenta, la frecuencia, las características del ritmo, si hacen de esos que miras tú que brincan para aguantarse las ganas de hacer pipí. Y entonces si van jugando y esperan hasta el último momento. Pueden tener urgencias que algunas veces hasta miras tú que se orinan en lo que van jugando, al baño. En lo que van corriendo al baño. Y eso sí es más frecuente acompañado con que se hacen pipí en la cama, entonces ya estás teniendo otros síntomas más de la alteración de la función de la vejiga durante el día. Entonces eso ya se convierte en una enuresis que pueden llamarse polisintomática, o sea que tiene otros síntomas. Se hace en la noche, pero también se le escapa en el día. Se le escapa en el día. Entonces hay que buscar otras causas que pudieran generar este tipo de problema. Entonces ya tenemos dos síntomas. 2 tipos de enuresis. Bueno, y 2 tipos, ¿verdad? Y la tercera que se conoce es la secundaria, que como decía bien la cápsula, que puedes pasar un periodo durante 6 meses sin hacerte en la cama y posteriormente aparecen los eventos que te vuelves a hacer pipí pero esto en la es cama. ya cuando hablamos, cuando ya el niño controló sus esfínteres, que ya le quitaron finalmente el pañal, ¿verdad? Desechable, ya dejó pañales, pasan 6 meses y no se hacía y de repente comienza. Exactamente. Okay. Son 6 meses de, por decir así, que pasa en la cama seco y vuelve a hacer. Entonces, estos 3 tipos de enuresis, ahí cambia la forma y el abordaje de tratamiento. Esta última que mencionamos es enuresis secundaria. Exactamente. Con el periodo controlaste, no te hacías pipí en la cama y volviste nuevamente tu evento a volverlo a presentar de que te haces en la cama, entonces ya es secundaria. Ahí entonces empezamos a nosotros a buscar las causas, aunque se conoce que para la enuresis primaria no tenemos una causa específica de que eso lo provoca. Pero para las secundarias y para las polisintomáticas, entonces sí, son eventos que son los que nosotros interrogamos y son los que vamos a tratar de demostrar para poderlos tratar y disminuir estos eventos de la mojada de la cama durante la noche. Entonces la primaria, recapitulando, tengo un niño que siempre mojó la cama, o sea, nunca logramos quitarle el pañal por completo porque no estuvo ese periodo de 6 meses en el cual él aprendió a controlarse, no que es el niño que le ponen pañal, a veces la moja, a veces no la moja, pero no hemos logrado ese control. ¿Y esto hasta qué edad puede llegar, doctor? Fíjate que según los estudios revisados, hay uno muy famoso de Hong Kong, que estudiaron una cohorte casi de 13,000 niños y los iban siguiendo conforme iba pasando el tiempo. Entonces vieron de que cada temporada, cuando hacían su corte de la edad de los 9 a los 7 años, había un 8% todavía que se seguían haciendo pipí en la noche sin hacerles nada. Total que llegaron hasta el 2% de los adolescentes que podían presentar este tipo de problema sin hacerle nada. Entonces, ¿qué es lo que descubrieron? Que cada año 15% de los pacientes que revisaban se iban curando espontáneamente, sin hacer absolutamente nada. Pero eso de sin hacer absolutamente nada, doctor, usted y yo sabemos que en casa han hecho cualquier cantidad de cosas para tratar de que el niño deje de hacerse, o el joven deje de orinarse en la cama, ¿no? Exactamente, porque mal que bien, pues ha sido una terapéutica que algunas veces ha funcionado, la parte mágica, pero la parte más importante de esto es que la culpabilidad de esto no debe aparecer en el niño, porque entonces le genera angustia y esto pues
como que perpetúa un poquito más el problema, sino que aceptarlo como algo más natural. Y ahí es donde viene que se asocia con algo, se asocia con la parte hereditaria. Y la parte hereditaria, muy bien. Es bien importante esto, porque si yo tengo un padre que ha sido enurético, probablemente, o sea, que se hizo pipí en la cama, va a tener una probabilidad más o menos de un 20 a un 30% de tener un hijo con estas características. Y si ambos padres fueron enuréticos, entonces se incrementa hasta un 70 a 80% de probabilidades que puedan tener un hijo de este tipo. Entonces, ahí se calma angustia. Realmente mi papel como introducir un poquito esta situación es calmar la angustia y sobre todo demostrarles que no tenga una causa secundaria que me esté dando más este problema. Exacto. Entonces, si es heredado, probablemente, te digo, ahí pues vamos a utilizar ciertas maniobras que pueden ir mejorando poco a poco y la aceptación de que eso va a ir mejorando y que no va a causar ningún problema. Dentro de las maniobras que podemos utilizar, doctor, tal vez, o técnicas o consejos que a lo mejor podrían funcionar, a lo mejor, ¿será que levantar al niño o niña a medianoche o con horario, verdad? Y llevarlo dormidito a que orine, ¿puede funcionar? Correcto. Esto, por ejemplo, cuando ya tú tienes una historia de que le dices, bueno, usted fue enurético, el papá, la mamá, el niño tiene el problema, entonces lo que está mayor de 6 años, entonces a ellos generalmente les vamos a recomendar de que vigilen a qué hora es que comienza él a hacerse en la cama para que antes de que presente los movimientos, porque generalmente siempre van a haber movimientos antes de vaciar la vejiga, entonces hay que despertarlos, todavía están pequeños, se levantan, no a despertarlos, sino que en calidad de bulto llevarlos al baño. Y son bien característicos todos estos niños que presentan sus problemas de mojar la cama, tienen unos sueños profundos, pero muy profundos, que tú lo levantas, lo llevas, hace pipí, regresa a la cama y no se acuerda. De tal manera que eso, de alguna manera, cuando ellos se hacen muy frecuentemente, llega el momento en que solo con una respuesta táctil ya inmediatamente él va. Se levanta y se vuelve con lo que se conoce en medicina como nictúrico, o sea que aprendió a hacer pipí durante la noche. Durante el sueño. Y eso le iba a preguntar, doctor, si eso estaba muy relacionado con el sueño demasiado profundo de algunos niños, porque incluso hay personas que dicen, bueno, y si yo sueño que tengo ganas de hacer pipí y sueño que me levanto al baño y que llego al baño y que orino y sorpresa, estaba en la cama, ¿verdad? Exactamente. ¿Esto también será que les puede estar pasando? Pues hay una especie de interrogatorio que se les hace a los pacientes adultos que han padecido este tipo de problemas y casi todos coinciden que durante el evento a presentar del vaciado de su vejiga en la cama, siempre tenían sueños donde estaban haciendo o estaban en un lugar donde había agua de por medio o corriendo agua. Muy alto el porcentaje que se ha descubierto en este aspecto. Muy bien. Bueno, doctor, interesantísimo el tema y hablamos un poquito de la enuresis nocturna primaria, ¿verdad? Vámonos a una pausa, vemos el avance de TN21 y volvemos. Estás viendo Salud TV. Bueno, continuamos con nuestro programa y este día vamos a tener el gusto de ver nuestra sección El Taller de Mamá. La licenciada Vanessa Chicas, fisioterapeuta infantil y ocupacional, nos enseña actividades bonitas, entretenidas y con las cuales pueden aprender cosas nuevas nuestros niños. El día de hoy nos va a estar hablando de cómo hacer un laberinto espiral. Veamos. De Salud TV, bienvenidos a una edición más del Taller de Mamá. Soy Vanessa Chicas, terapeuta ocupacional infantil. En esta oportunidad vamos a realizar un laberinto espiral. Para nuestra manualidad de este día vamos a ocupar los siguientes materiales: foamy,
un lápiz, tijera y bolitas de colores, así que manos a la obra. Para comenzar a realizar nuestra manualidad, en nuestro foamy vamos a dibujar un espiral. Vamos a poner un punto medio y vamos a ir haciendo una línea circular. Cuando ya tengamos dibujado nuestro espiral en nuestro foamy, vamos a recortarlo. Cuando terminemos de cortar nuestro espiral, lo vamos a colocar en una mesa que tengamos para darle forma. Y la forma de usar esto es para que nuestros niños aprendan con motricidad fina. Colocamos nuestras bolitas de colores en el inicio de nuestro espiral y les vamos a pedir a los niños que con su dedito muevan hasta llegar al centro de nuestro espiral. Esto le va a ayudar mucho a la motricidad fina cuando hay problemas de escritura o de trazos. Yo acá tengo realizado otro que es más delgado, que también nos va a servir para la coordinación ojo-mano, que ese, si pueden ver, es más delgado y puede ser para niños más pequeños, ya que tienen más espacio entre cada línea. Y hacemos el mismo procedimiento, ponemos la bolita al inicio y les pedimos que la vayan moviendo lentamente con su dedito. De la actividad de este día, espero que lo puedan disfrutar en casita con sus niños y niñas. Soy Vanessa Chicas, terapeuta ocupacional infantil. Muchísimas gracias, Vanessa. ¿Vieron qué bonito? Bueno, una forma de entretener a sus niños, enseñarles un poquito esas habilidades de motricidad fina y a tener un poco de paciencia, ¿verdad? Porque dando la bolita a un niño bien inquieto, ¿verdad, doctor? Puede ser que le cueste un poquito más. Correcto. Bueno, estamos con el doctor Eduardo Loza, urólogo pediatra, hablando de las enuresis. Ya las clasificamos, hay 3, ¿verdad? Hablamos un poquito de la primaria, hoy hablamos de la polisintomática sería, ¿verdad? Correcto. Ahí vamos ahorita, hablando sobre todo con la terapista que estaba, el síndrome que está bastante viéndose actualmente, el déficit de atención, o en los niños hiperkinéticos se ven asociados en un 20 a 30% con este problema, para que no lo tengan en consideración de que se hace de la cama por otras circunstancias y es también el mismo trastorno. Es parte de la llamada comorbilidad que está asociada a los niños con diagnóstico del déficit de atención. Que pueden Muy presentar la enuresis. Y así vamos investigando también otras comorbilidades, como por ejemplo otro término que se conoce como oncopresis, que son los niños que manchan la ropa interior con poquitos de popó. No son por decir así estreñidos, pero si tienen la historia de que manchan, ellos también se ven frecuentemente asociados con el trastorno de la enuresis. Otros niños que también tienen este problema y que pueden estarse haciendo pipí en la cama son los niños que roncan, que tienen problemas de babeo y que hacen hasta cierto punto unos movimientos como que se ahogan durante la noche, que se llaman apneas del sueño. Esto lo que hace son problemas de hipoxia, o sea, falta de oxigenación en el cerebro, que es lo que conlleva a desinhibir el reflejo de la contracción de la vejiga y lo sueltan y se hacen. Entonces son niños que van a mejorar tratando este tipo de situación. En base a eso nos vamos viendo nosotros y explorando. Ahora bien, hay muchos trastornos también psicológicos que pueden provocar esto. Los leves no hay ningún problema, pero los más severos,
que uno pues puede encontrar, sí pueden provocar este tipo de situaciones. Entonces vamos viendo como que este tipo de situaciones se vuelven ya de que moja la cama, pero tengo algo más. Y eso es lo que necesitamos nosotros averiguar en nuestra evaluación, en nuestra historia, como para poder decir si vas a necesitar algún tipo de tratamiento extra para poder ya no hacerte en la cama. Ahora bien, doctor, yo sé que es harina de otro costal, pero cuando encontramos un niño, en el caso del niño del déficit de atención, que tiene toda esta comorbilidad, el tratamiento que se le va a dar para el déficit de atención puede ser que de pronto le ayude con toda la comorbilidad, incluyendo la enuresis, o hay que darle algo solo para enuresis. Pues he ahí la situación en que cuando una vez ya investigamos esto y sí tiene esa situación de que tiene este síndrome, entonces con la terapéutica que se encamine hacia ese tratamiento, pues la enuresis va mejorando. Y no tratarla per se para que no vayamos a generar pues un choque de tratamiento, porque los tratamientos que nosotros utilizamos pues algunas veces tienen efectos sobre el sistema nervioso central también. Entonces no se necesitan tratar, sino que de hecho es tratar el fenómeno de base. Así, por ejemplo, el que moja como te decía, el que ronca y moja la cama, ese lo mando yo con el otorrino que lo revise, porque puede tener un síndrome de las amígdalas muy grandes junto con las adenoides. Se hace su tratamiento de eso o se opera y mejoran enormemente y desaparece la enuresis o la incontinencia durante la noche. Y los niños que tienen los fenómenos de oncopresis, pues esos son manejados desde el punto de vista mejorarles su tránsito intestinal para que puedan hacer mejor el popó y no tener fenómenos de constipación o estreñimiento que le favorezcan que esté manchando su ropa interior. Y también pues la compresión sobre la vejiga durante la noche le puede facilitar su vaciamiento. En ese entonces se encamina el tratamiento a mejorarle su dieta, el gastroenterólogo, y desaparece la enuresis. Por eso me vuelvo a centrar en la parte primaria. Exacto. Entonces la parte primaria, cuando yo ya la tengo bien definida y le genera mucha angustia al paciente, entonces ahí es donde empezamos a utilizar lo que tú decías, el reflejo condicionado. Algunas veces nosotros lo hacemos mecánicamente, pero en el mercado existen instrumentos que se pueden utilizar que se llaman alarmas paraenuréticas, que son unos pequeños dispositivos que se ponen cerca por donde evacúa el pipí, y lo que va a hacer es un sonido o algo táctil, vibratorio, para que trate de despertar al niño. Yo cuando pongo esta modalidad de tratamiento, generalmente les digo que este tratamiento es para la familia, menos para el niño, porque el niño cuando siente que le está estorbando algo, sale volando la alarma. Entonces es para darse una cuenta de que a qué horas realmente es que se hace para que intervengan con lo que tú dijiste, de que hay que llevarlo a levantarlo, llevarlo a que haga pipí y después posteriormente acostarlo. Sí. Y esto mejora notablemente junto con otras terapéuticas. Así es, yo creo que esos dispositivos pueden funcionar quizá para niños un poco más grandes o el adolescente que llega a este punto, ¿verdad? Que llega a su adolescencia todavía con enuresis primaria que estábamos hablando anteriormente. Pero sí, para un chiquito que tiene el sueño profundo, que además tiene encopres y que tiene, ¿verdad? No le funciona. No le va a ayudar. Por eso les digo, es un tratamiento familiar. Y de hecho, cuando llegan a la parte de la consulta, es tratarles de motivarles a decirles de que esto se resuelve espontáneamente. Si no tiene otro síntoma agregado como los que investigamos, precisamente es espontáneamente que se resuelve, pero con ayuda de la familia. Y lo que sí es más importante, una vez que el paciente ya no necesita pañales en la noche, no se los vuelvan a poner. Y si se los van a volver a poner es probablemente para que tenga algún evento así de, por ejemplo, que llegan y me dicen, mire doctor, mi hijo va a ir a un campamento, ¿qué puedo hacer? Ponle algo de seguridad, ya sea si es bien responsable, un reloj con alarma para que se levante y haga pipí, o bien uno de esos calzoncitos pull-ups que pueden mejorar la absorción de la orina para que no tenga pues el fallo de que vaya a mojar la cama en el campamento o en el paseo o que vaya a algún lugar y pues le genere más angustia a él.
En ese sí, momento... además que le genere, lo ponga a ser objeto de bullying en el caso de que esté con otros niños, ¿verdad? Porque hay muchas actividades escolares que a lo mejor se pueden hacer así en conjunto, que son bonitas, o con otras familias y amigos, y que realmente puede ser algo para el niño que lo ponga en una situación penosa, ¿verdad? Para él. En efecto. Y parte también de la evaluación de estos niños necesitan pues una exploración adecuada completamente. Cuesta mucho, pero se necesita explorar el área genital de los pacientes, porque algunas veces se hace en la cama, pero nunca le habían visto en los genitales que tiene alguna malformación que le pudo haber favorecido de que él no controlara los esfínteres. Y algo también bien importante es evaluar las espinas bífidas ocultas, o sea, trastornos a nivel de la columna que pueden generar también el aparecimiento de este tipo de retraso para el control de esfínter durante la noche, y que puede ser manejable y descubrible y sobre todo tratable, y no solo el síntoma. Por eso es que decía yo de que esto yo lo que tengo que ver es si realmente es una enfermedad o me está manifestando algo de otra enfermedad que tenga dentro del paciente. Por eso es importante. Si es sencillamente síntoma aparte de algo más. Exactamente, por eso es bien importante la exploración, no solo decir, si se mojó la cama, bueno, tómate esto, vas a mejorar con esto, sino que hacer un examen físico adecuado, tanto de todo completo, para descartar otra posible causa que nos pueda estar generando de que se esté mojando la cama. Bueno, al regresar también nos cuenta un poquito cuáles son, a grosso modo, algunas de las malformaciones que pueden haber o anormalidades dentro de los genitales que pueden estar condicionando a un niño para que tenga una enuresis secundaria o polisintomática, sería en este caso. Polisintomática. Bueno, vámonos a una pausa y ya volvemos con más del tema de hoy. Estás viendo Salud TV. Muy buen provecho a usted que está almorzando y gracias por permitirnos acompañarle. Fíjese que este día que estamos conversando de las enuresis, pues ya vimos que existe la primaria, la secundaria, la polisintomática, que puede ser síntoma o puede ser la patología, una enfermedad en sí. Hay un porcentaje de niños que a lo mejor las emociones intervienen en el por qué está teniendo enuresis. Y también al contrario, puede ser que las enuresis tengan un impacto emocional en el niño. De eso precisamente nos habla en la siguiente cápsula el licenciado Eric Mosa. Él es psicoanalista y psicólogo. Escuchemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Eric Mosa, soy psicoanalista y psicólogo. Y hoy vamos a hablar de la enuresis infantil. Existe la primaria y la secundaria, y esta lleva elementos físicos y psíquicos también. Los elementos físicos pueden ser nacer con un problema de nacimiento biológico que no permite que se controle el esfínter, pero también están los ingredientes psíquicos donde los padres estragos no van a querer que sus hijos vayan creciendo y los van a querer mantener siempre bebitos, o van a alargar el periodo del pañal o del pamper. Entonces hay que prestar mucha atención a esto, porque ayudarle a su hijo, desapegarse de él y ayudarle a que controle el esfínter es una tarea, es una responsabilidad de todo padre que quiere que su hijo vaya creciendo sanamente y que vaya enfrentando los procesos que la vida le va presentando. Pero también existe una enuresis que es secundaria, que una vez se ha logrado educar y controlar el esfínter, se presenta nuevamente a la edad de 7, 8, 9, inclusive 10 años. En la clínica psicoanalítica me he encontrado con casos que a estas edades regresa este problema. Pero este problema en etapa secundaria sí se trata de un abuso, de un maltrato físico. Y lo que el niño está haciendo a través de un acting, que es lo que no puedo verbalizar, inconscientemente lo estoy diciendo orinándome en la cama. Acá sí hay que prestar mucha atención, porque se puede tratar de un abuso físico y psíquico que se esté viviendo, que el niño esté viviendo adentro o fuera de casa. Por lo tanto, hay que buscar ayuda profesional, buscar las instancias que son necesarias para
hacerle frente a este acto, a este nefasto hecho que le puede estar pasando a tu hijo y no sabe cómo decirle porque no tiene las herramientas que nosotros los adultos tenemos, entonces lo está diciendo por medio de un acto y eso es inconsciente. Cuando se trata del primario, todos estamos atravesando esa etapa, controlando el esfínter. A veces, decía Sigmund Freud en 1893, que el niño sustituye, ¿verdad?, orinándose por la masturbación infantil. Pero cuando se trata del secundario, y hay que identificar primero a qué enuresis nos estamos enfrentando, si la primaria o la secundaria, para darle una solución de fondo a este problema. Si se trata de la secundaria, donde ya se había controlado el esfínter, pero regresa, y a veces regresa acompañado de encopresis, no solo orinarse en la cama, sino también hacer sus heces en la cama, ya se está advirtiendo fuertemente a través de un acto lo que no se puede decir, ya sea por amenazas, porque está intimidado, porque su autoestima y los padres, incluso lo que le está pasando, un abuso físico o psíquico, y todavía los padres lo están avergonzando. Imagínate la presión que el niño tiene, se va a quedar callado, y esto también a veces ha provocado, como el suicidio infantil, o trastornos súper fuertes como la psicosis en la etapa adulta. Así que como padres de familia tenemos la responsabilidad de estar verificando, estar siempre pendiente de lo que nuestros hijos viven, sobre todo en estos tiempos donde los problemas, los trastornos se han incrementado con esto de la cuarentena. Pues los problemas psíquicos hoy han evolucionado, se han convertido en más severos, y nosotros como padres hay que prestar atención a eso. Espero haberles ayudado un poco y nos encontramos en una próxima entrega. Bueno, muchísimas gracias al licenciado Moza por esa información. Y hablamos acá con el doctor que realmente para que una emoción sea la causal de una enuresis nocturna, ¿verdad? Tiene que ser algo muy fuerte, doctor. Así es como lo dijo el licenciado, o sea, es un impacto bastante fuerte. Tiene que ser un impacto grande. Sobre todo la secundaria, como dicen. Sí, sí, la primaria ya dijimos. Ya vimos que no tiene ninguna de estas situaciones de tipo psicológico. Y de ahí lo más banal, pues generalmente no les va a producir este tipo de situaciones. Solo es como para que estén alertas de que puede pasar algo y de alguna manera, pues... Pero como quiera, como usted mismo nos decía anteriormente, la secundaria definitivamente, lo primero es llevarlo a donde el urólogo o pediatra, ¿verdad? Para descartar todo aquello orgánico, principalmente algunas malformaciones, como ya vamos a hablar con el doctor, porque y obviamente el doctor o su doctora o quien esté de cabecera en ese momento tiene que indagar todo esto de lo que hemos estado hablando, y ahí incluye si el niño ha sido objeto de algún impacto emocional bastante serio recientemente, su familia. Bueno, me imagino yo que ahora en esta época de cuarentena con tantas pérdidas, niños encerrados en casa, mucho estrés, pues probablemente han habido algunos bastantitos, ¿verdad?, sí, enuréticos. De hecho, algunas veces con el tratamiento de este tipo de problemas urológicos, la pandemia me ha ayudado a mí bastante porque han estado retenidos en casa como para ver sobre todo la historia de cómo es que orinan, es bien importante. Ahora bien, los niños que generalmente pues siguen tratándolos y se siguen haciendo, entonces las malformaciones que nos pueden provocar este tipo de situaciones, pues hay una enfermedad del mielomeningoceles que desarrollan unas vejigas que son completamente fuera de control de la parte cerebral, que se llaman vejigas neurogénicas, que ellas en su totalidad pueden provocar siempre hacerse pipí durante toda la noche, y con solo la exploración de su columna lumbar, o sea, de la parte detrás de su espaldita, uno puede detectar algún tipo de malformación en algo que no se pudo haber detectado de recién nacido o de otra edad, ¿verdad? Y otro tipo de situaciones también pudiéramos tener las malformaciones en cuanto a la formación de los ureteros. Algunas veces pueden nacer en un lugar no adecuado, que es fuera de la vejiga, y esto es estarles provocando continuamente de que se hacen durante la noche, y los que son desembocados en una parte más interna, pero no en la vejiga, generalmente en las noches que hacen sus descargas de orina,
y uno pues les puede dar tratamiento para que no se mojen, pero si no investigamos podemos tener este tipo de situaciones muy perennes. Doctor, ¿y en algún momento el tratamiento, bueno, cuando son malformaciones, puede necesitar llegar a una intervención quirúrgica? De hecho, hay tratamientos que pueden ser de los dos tipos, ¿verdad? Tenemos los tratamientos conservadores y los tratamientos quirúrgicos, pero generalmente cuando tenemos una malformación, una vez corregido el problema, pues ya cede la situación de la incontinencia o de estarse mojando durante la noche porque de alguna manera pues uno lo que trata de hacer es de derivar este contenido de orina a su lugar o el reservorio adecuado, que es la vejiga, para que ella se encargue de vaciarlo adecuadamente. Entonces sí puede haber un tratamiento farmacológico, puede haber tratamiento quirúrgico y también puede haber a veces tratamiento psicoemocional, porque como bien decía el licenciado Mosa, también hay que tomar en cuenta el impacto emocional que un niño no tenga control de sus esfínteres, especialmente un niño más grande, el impacto que puede ocasionar en él, ¿no? También puede haber baja autoestima. Por supuesto. Siempre hay que darles bastante ánimos y como le digo, si en parte de la familia hubo algún enurético, pues eso les alienta a decirles, vaya, mira, le vamos a ganar al que tal vez lo controló a los 15 y llega de 8, le vamos a ganar que tú controles antes, a motivarlos y sobre todo, como dije al inicio, evitarles la culpabilidad, eso es bien importante. La culpa y la vergüenza, doctor. Exactamente. La vergüenza, porque muchas veces, pues por el mismo desconocimiento, a veces los padres pueden cometer el error de, no te da pena, ¿verdad? Si ya estás grande, ¿cómo vas a estar orinándote en la cama? O vamos a llevar tus sábanas a la escuela para que todo el mundo te vea. O sea, todo ese sinfín de cosas que por desconocimiento los papás podemos caer en esos errores, ¿no? Exactamente, y entonces lo que le hacemos es pues un trastorno del comportamiento que posteriormente lo va a tener y lo va a tener bien clarito y entonces ahí va cargando otra, como te dije, culpabilidad y la autoestima se le baja. Entonces hay que motivarlos. Por eso es que generalmente cuando uno trata de este tipo de problemas no es solamente una sola cosa, sino que tiene que ir un complemento de varias situaciones para que tengamos éxito. Por ejemplo, si hablamos nosotros de la farmacología, tenemos unos medicamentos que generalmente solo nos van a servir para que el niño se dé cuenta qué es lo que le provoca o qué es lo que le incita a él a estarse vaciando en la cama toda su orina, ¿va? Generalmente los medicamentos que podemos utilizar es, por ejemplo, hay que evitar la hiperproducción de orina, entonces utilizamos un medicamento que es una hormona sintética que se llama la desmopresina, que en la parte de nuestro cerebro tenemos la hipófisis que producimos en la noche, la hormona antidiurética, y esto nos ayuda a disminuir la producción de orina. Otro tipo de farmacología que tenemos también es la de utilizar cómo mejorar la capacidad de la vejiga mediante la utilización de fármacos que nos ayuden como a estirar la vejiga, que generalmente si se da solamente el medicamento, las posibilidades de éxito son mínimas, por eso tenemos que utilizar el comportamiento, otra parte de la calendarización, la disminución de líquidos durante la noche y tratar de que todo esto en conjunto con la familia pues le vaya mejorando y no le genere angustia, sino que por el contrario le vaya tratando de mejorar, de conocerse qué es lo que le provoca a él para que vaya a vaciar la vejiga durante el sueño. Muy bien, doctor. También en el caso que usted mencionó, ya nos vamos a una pausa, pero las vejigas neurogénicas también hay que investigar cómo anda el azúcar del niño, porque de pronto esta puede ser una complicación de una diabetes juvenil no diagnosticada, ¿verdad? Que son los que tienen tendencia a tener vejiga neurogénica, al menos en los adultos es así, ¿no? Correcto, no sé si pero los niños también ellos van a tener, qué bueno que lo menciona, doctora, porque tenemos los problemas de polidipsia, o sea que tomamos mucha agua, niños que toman mucha agua, que generalmente nosotros los evaluamos con un simple examen general de orina, en las cuales vemos la densidad urinaria y podemos tener el otro tipo de diabetes, que es la diabetes insípida, que es la falta de esa hormona que controla la producción de orina durante la noche. Y la otra, que es la de la glucosa, que también cuando tenemos mucho azúcar, pues el azúcar arrastra el agua al riñón y empezamos a orinar un poquito más. Y eso nos genera también la hiperproducción de orina durante la noche.
Por Exacto, ello es las que una de las maniobras que dejamos cuando evaluamos a los niños es que les dejo yo a los papás de que tienen que medir qué cantidad de orina están haciendo durante la noche. El pamper lo pesan o pesan los pampers y la primera micción la cuantifican para saber qué tanta orina están haciendo durante la noche y ahí uno se va dando idea de por dónde podemos andar también tratando este tipo de problemas. Muy bien. Bueno, interesantísimo. Vámonos a una pausa y volvemos a responder sus preguntas. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros, el doctor Eduardo Loza, urólogo pediatra, con quien hemos estado platicando este día acerca de las enuresis. Vamos a responder sus preguntas. Veamos la primera de ellas. Nos dice la primera: buenas tardes para todos. Yo soy una madre soltera de 3 hijos. El menor tiene 6 años y él padece esto. Él siempre se avergüenza cuando me doy cuenta. Solo quisiera saber cuál sería la manera correcta de hablar con él sobre mojar la cama. Bueno, doctor. Correcto. Aquí lo que más importante es hacerle saber de que él tiene un poquito de atraso en la maduración del control de este tipo de situaciones, de decir, como sus hermanos fueron antes, pero no todos nos parecemos. De hecho, a él se le va a atrasar un poquito. Y la otra parte es que si usted como madre ha padecido o su esposo ha padecido de esto, se lo expresen y le digan de que ustedes tuvieron este problema y que también pues se curaron y que se va a curar él también. Y ahora, por la edad de él, es bien importante tratar lo que hablábamos al inicio, de tratar de averiguar a qué hora sucede su evento para que antes usted lo levante completamente y lo lleve al baño, lo siente, haga pipí. Algunas veces va a caminar con usted, otras veces no, pero intente hacer esto y con eso va a mejorar bastante. Bueno, muy bien, gracias doctor, gracias amiga por escribirnos. Yo me imagino que una madre como ella, así ya de mamá que ya tuvo otros 2, pues ya habrá consultado también, ¿verdad? Para ver si existe alguna otra causa que pueda estar condicionando. Ojalá que pueda tratar bien a su niño para que ya no sienta esa vergüenza ni mucho menos culpa. Bueno, veamos la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice: buenas tardes, Salud TV, mi nombre es Sandra y yo quisiera saber si el problema es que los niños mojen la cama puede ser una enfermedad preocupante. Bueno, muy buena pregunta, doctor. Bueno, si solamente él moja la cama y no tiene otro evento que le pueda estar provocando, y ahí es donde interviene más o menos hacer como un cuestionario, preguntarse, ¿qué otra cosa tiene aparte de eso mi hijo? ¿Será que se hace pipí en el día también? ¿Moja el calzoncillo en el día? ¿Es estreñido? ¿Tiene algo otro tipo de situación de que él esté como afligido, alguna cosa así? ¿Cómo le va en la escuela? ¿Cómo le va en la escuela? El estrés de las pantallas ya los tiene también un poquito preocupados a los niños. Entonces, esos son los que se preocupan. Pero si solo moja la cama, no se preocupe. Poco a poco va a ir él mejorando. Ahora bien, si está muy gordito, toma mucha agua, come mucho, pues también habría que investigar lo que hablábamos, sí, ¿no, doctor? Obviamente que todo esto se va a conjuntar, hacerle por lo menos un buen examen físico de él y por lo menos un examen de orina ya nos orienta a nosotros a descartar otras causas también. Así que ahí tiene la respuesta, Sandra. Por si tiene a su niño o conoce a alguien, pues ya puede darle más o menos la guía. A ver, la siguiente pregunta. Vamos a ver, nos dice: gracias por siempre brindarnos temas interesantes, Salud TV. Mi nombre es Sofía y solo quisiera comentarle que tengo un hijo de 7 años y él aún padece de este problema de mojar la cama. ¿Qué me recomienda, doctor? Bueno, gracias, Sofía. No sabemos, pero entiendo yo que siempre ha mojado la cama, ¿verdad? Digamos que igual a los 7 años. Desde que él avisó para hacer pipí y siempre ha estado mojando la cama. Lo más importante, como les vuelvo a repetir, es que no tenga otra asociación con otro tipo de problema. Y el despertarlo, el motivarlo a que esto no es una enfermedad, sino que poco a poco va a ir madurando este tipo de situación,
va a llegar un momento en que él pues, va a aceptarlo y motivarlo a que tiene siempre su valía y que eso no lo desmejora ni tampoco lo desvirtúa de que pues, porque se hace pipí en la cama. Recordemos que esta enfermedad, como siempre ha sido bien vergonzosa, no muchos decimos que la padecemos, pero sí hay bastante porcentaje de pacientes que la han padecido y nunca refirieron ningún problema. Y aunque no pasó a más, afortunadamente fue cediendo espontáneamente. Exactamente. Y ya no fue más. Bueno, tenemos otra pregunta. Vamos a ver, en esta pregunta nos dice: un gusto, doctor, y buenas tardes para todos. Buenas tardes, Carolina, soy fiel televidente de Salud TV. Gracias, Carolina. Mi pregunta sería enfocada a querer saber si la enuresis o este problema de mojar la cama puede ser hereditario. Muy bien, gracias, Carolina, por escribirnos. Correcto, o sea, cuando tenemos nosotros que un papá ha sido enurético, tienes la probabilidad de tener un bebé entre 20 a 30% de que padezca esta situación. Es decir, si son 3, por lo menos uno te puede salir así. Y la otra es que si ambos padres son enuréticos, casi seguro que el primerito te puede salir porque el porcentaje se incrementa a 70, casi al 80% de probabilidades. O sea que sí tiene algo de herencia. Y como te digo, si es solo que se moja la cama y el papá fue así, no te preocupes, todo se va a resolver espontáneamente. Bien importante ver que casi todos son varones, porque generalmente es la alta frecuencia de este tipo de problemas. Casi triplicamos a las mujeres con este tipo de problemas. Son más frecuentes en los niños. Bueno, mire, esa pregunta no se la había hecho, doctor, es cierto, no habíamos mencionado que es más frecuente en los varoncitos, ¿verdad? Que en las niñas. ¿A razón de cuánto? Más o menos de 3 a 1. Por cada 3 niños, una niña puede tener este moja tipo la de cama. problemas. Bueno, así es. Doctor, no tengo más preguntas, me encantaría que usted se dirigiera a la población y les diera pues su mensaje final. Correcto. Cualquier situación que ustedes miren anormal, sobre todo de observar cómo hacen pipí sus hijos, ya sea en el día o en la noche, investíguenlo un poquito, anoten cómo hacen, cómo miran, y eso es bien importante. Porque si ustedes solo miran de que se hace pipí en la cama en la noche, pues no se aflijan porque eso resolverá espontáneamente. Son cuestiones de maduración. Así nació y así probablemente él poco a poco se resuelve. Y lo más importante en este momento, que recuerden, no bajen la guardia, utilicen su mascarilla y se lavan las manos. Muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias a usted, doctor. De verdad que ha sido un placer tenerlo por acá. Hemos aprendido mucho y gracias a todas las personas que hicieron preguntas. Nos vamos a una pausa, ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Bueno, espero que hayan aprendido mucho este día. Ha sido muy interesante conversar con el doctor, aprender los tipos de enuresis y sobre todo creo yo que hemos logrado calmar muchas angustias a muchos papás que a lo mejor están sufriendo esta situación de las enuresis. Lo importante es no bajar la guardia, observar y consultar para descartar que no haya nada más. El día de mañana estaremos hablando del Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo, así que no se lo pierdan. Por hoy los dejo en buena compañía con Brenda Vázquez. Disfrute su miércoles y que Dios los bendiga a todos. Si tienes niños en casa y estás preocupado porque aún mojan la cama, te invitamos a seguir las siguientes recomendaciones. Controla lo que comen y beben tus hijos antes de acostarte en la cama. La gente con enuresis nocturna puede tomar algunas medidas básicas para impedir que su vejiga se sobrecargue, reduciendo la cantidad de líquido que bebe antes de irse a la cama. Imagina que pasas la noche completamente seco. El uso de la técnica imaginación positiva, en la que piensas en despertarte seco antes de acostarte por la noche, puede ayudar a algunas personas a dejar de mojar la cama por la noche. Uso de alarmas para no mojar la cama.
A veces, los médicos y los enfermeros recetan el uso de alarmas para tratar a adolescentes con enurosis nocturna. Estas alarmas hacen sonar una campanilla o un timbre cuando una persona empieza a mojar la cama. A veces, los médicos tratan la enuresis con medicamentos, pero no hay ningún medicamento que se haya demostrado que cura la enurosis de forma permanente. Y el problema suele reaparecer cuando se deja de tomar el medicamento. Los padres debemos estar para apoyar a nuestros hijos y recordemos siempre buscar la ayuda de los especialistas.